¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Hoy nos acompaña Salvador Lugo, sociólogo, egresado de la Universidad Central de Venezuela. Forma parte de la Dirección Nacional de la Juventud del PSUV y es comisionado nacional por la Juventud Trabajadora. Bienvenido, Salvador, ¿cómo estás? Sí, bueno, agradecido con este programa, un programa de tendencia política, de análisis político, de discusión política. Hablando de eso, recientemente se realizó el tercer Congreso de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Me imagino que hicieron una caracterización de la juventud venezolana. A grandes rasgos, ¿cómo interpreta ustedes a la juventud venezolana hoy? Hoy día, como usted bien lo dice, nosotros realizamos el tercer Congreso de la Juventud del Partido Socialista de Venezuela, un congreso donde se debatieron grandes temas. Nosotros, durante los últimos 10 años de organización política, nos hemos caracterizado por varias etapas. Una etapa de inicio de la juventud, donde la característica principal de esa juventud en el año 2008-2009 era una juventud estudiantil, una juventud compuesta por segmentos estudiantiles. Todos recordamos el proceso de debate y el proceso de conciencia política que se dio en torno al liderazgo estudiantil en el año 2007, 2008. Y de ahí hacia acá se ha venido dando una juventud que va madurando, que es una juventud que pasa de ser estudiantil a tener ya rasgos profesionales, que busca el futuro, que actualmente en nuestro país se encuentra entre la transición de la educación superior, de la educación universitaria, es la terminología correcta, y que busca oportunidades laborales e insertarse en el mundo de las oportunidades laborales y también insertarse en el mundo de la conformación de familia, de hogar. Eso actualmente atraviesa y transversaliza a la juventud venezolana en un panorama país que, como usted bien sabe, y lo saben los venezolanos, difícil, producto de la situación, el conflicto político que hemos atravesado durante los últimos 4 años, el asedio económico internacional, la caída de los precios del petróleo y todo derivado del conflicto político. Yo creo que es lo principal. Los jóvenes están muy preocupados por el futuro económico. Los jóvenes que están por graduarse, los recién graduados, los profesionales. ¿Qué respuestas les da el Congreso o les dio el Congreso de la Juventud del PSUV? Correcto. Nosotros en nuestro Congreso discutimos grandes 5 temas. Fueron 5 temas que creemos que son fundamentales de la dinámica juvenil venezolana actualmente. El primer tema tiene que ver con lo propio de nuestra organización, lo organizativo, lo que tiene que ver con la dinámica organizativa de nuestra organización. Es un tema para sí. Y los otros 4 temas son temas para la juventud venezolana. El tema de la migración. Nosotros, es bueno que esto lo sepa la ciudadanía que nos ve, la población que nos ve, los jóvenes que nos ven hoy domingo, que la juventud del PSUV debatió el tema de la migración, sus enfoques, sus estadísticas, el fenómeno migratorio, cuáles son los principales elementos que transversalizan y las principales variables que transversalizan el fenómeno migratorio venezolano. Y una de nuestras conclusiones que podemos llegar es que es una juventud que ha migrado y es distinta a... Puede haber un segmento de la juventud que ha migrado producto de la conflictividad política, de la desesperanza, de ofertas engañosas, como bien dicho el presidente, pero también de una realidad concreta que nosotros la reconocemos y que por reconocerla estamos en gestión de gobierno, pero también nosotros hemos diagnosticado que es una juventud profesional, capacitada en revolución. No es una migración como la que estábamos viendo ahorita, sin ánimo de distinguir entre blanco y negro, porque toda migración tiene su comportamiento y una de las principales, los estudios migratorios nos dicen que una de las principales causas de la migración son los fenómenos económicos, los problemas económicos y los conflictos armados. ¿Qué respuesta le da la juventud a estas demandas a estas demandas que tienen que ver con la problemática económica? ¿Qué sugerencias, es más, qué sugerencias llevaron ustedes ante el presidente Maduro? Pero me responde cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional
en Análisis Situacional. Salvador, te preguntaba acerca de las respuestas que dio el Congreso ante las demandas sobre el futuro económico de los jóvenes. Recuerda que el país atraviesa por una profunda crisis económica, se expresa en una tremenda hiperinflación. Los jóvenes están buscando un empleo bien remunerado, digno y bien remunerado, oportunidades para vivienda, para carro, para prosperar. ¿Qué respuestas le damos a los jóvenes en este Congreso? Lo primero, que por ser un Congreso de organización política hicimos un balance. Le decimos a la juventud, hoy en día hay una juventud, usted puede tener su diferencia, puede tener su opinión política con respecto a nuestra forma de concebir la sociedad, pero hoy en día hay una juventud que tiene la capacidad de reunirse. Yo creo que eso es un primer elemento, que tiene la capacidad de poner en sacrificio su beneficio personal para hablar del país. Y esa juventud es la juventud chavista. ¿Y por qué yo traigo el tema político como elemento principal? Porque sin estabilidad política, sin recobrar la paz social, las propuestas económicas se ven poco viables. La primera respuesta es que tenemos una juventud que es pacífica, que cree en el país y que cree en la prosperidad del país, que no sale del país a buscar intervención, a buscar asedio internacional, a hablar mal de nuestro país, haciéndole un gran daño a nuestra generación, porque eso es un legado que se está construyendo en el mundo sobre ver a Venezuela como el principal problema del mundo, cuando en realidad la humanidad tiene suficientes problemas, peores que los problemas que podemos tener nosotros en Venezuela, y que hay un grupo político interesado, como ha agotado las instancias internas, de ir a hablar mal de su propia casa. Nosotros necesitamos la paz, y eso estamos claros, y estamos trabajando para eso. Lo segundo, acompañamos el plan, que es un plan de emergencia. El presidente ha activado algunos planes de emergencia. En medio de la guarimba, el presidente nos respondió, respondió con la fuerza de la violencia, a la violencia, la fuerza a la violencia que tuvo la oposición en la guarimba, donde eran jóvenes los principales víctimas y victimarios de esa agenda de violencia. Respondió con un plan de emergencia que fue el uso progresivo de la fuerza, pero aparte diseñó un programa de emergencia que se llama el Plan Chamba Juvenil, que es un programa de emergencia para atender esa juventud, incluso que estaba inmersa en las guarimbas. Es un programa de emergencia. Pero aparte, el presidente genera otro programa de emergencia, que es el programa Vuelta a la Patria, para atender a nuestros connacionales que se encuentran en otras partes del mundo en situaciones difíciles, más difíciles de las que pueden vivir acá en nuestra patria, sin derechos civiles, sin derechos políticos, sin derechos económicos, sin derechos hasta a lo que significan los derechos civiles de identidad, de trabajo, de estabilidad, que no los tienen en otros países. En muchos de los países que han migrado, el presidente ha puesto una mano de vuelta a la patria. El empleo es clave en este sentido, la demanda de empleo bien Correcto. Remunerado. Y el programa de recuperación económica que el presidente ha propuesto es la política macro. Ese programa de recuperación económica, la juventud tiene un papel importante. Tiene un papel importante porque somos el segmento poblacional mayoritario de la población venezolana. Y es la fuerza económicamente activa con más dinamismo y que ya está profesionalizada en algunos casos, y que la revolución ha invertido en su educación, en unas dietas, con capacidad de en capacidad de emprendimiento. ¿Qué decimos nosotros? La juventud debe emprender, se deben flexibilizar las condiciones del emprendimiento, se debe generar ideas creativas, estrategias realizables donde la banca acompañe ese emprendimiento. ¿Qué peso tiene el emprendimiento personal, individual, privado? Según estudios de opinión, que más que ustedes, ¿quién más que usted, señor Chemen, para hablarnos de esos estudios? Nos indica que la juventud tiende a ubicarse no en trabajos formales con respecto a un patrón, sino busca la creatividad. Es la tendencia mundial. El emprendimiento... ¿Hay condiciones para el emprendimiento en Venezuela? Hay que generar las condiciones. Hay un discurso antiempresarial en parte en el discurso oficial. Es un discurso, yo no diría en contra del emprendimiento, es un discurso parte del conflicto político, porque no podemos negar que también hay sectores empresariales que han sido favorecidos por el ejercicio económico de la revolución bolivariana durante los últimos 20 años, que también son parte del asedio internacional. Pero eso es otra realidad. Sí. Lo que hay es un reconocimiento. El primer logro es que hay un reconocimiento. Era poco probable que hace 5 o 6 años nosotros en un congreso de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela
estuvieran empresarios, jóvenes empresarios. Nosotros reconocemos esa figura. Nosotros vemos con satisfacción que existan jóvenes que estén día a día creyendo en el país, que estén día a día creyendo en la producción, en el emprendimiento, en generar condiciones, porque las condiciones se generan con grandes movimientos que sean necesarios para la sociedad. Para ustedes es clave promover la inversión y la iniciativa entre los sectores juveniles. Y hay un tema que va de acuerdo con la empresa privada. Por supuesto. No está, juega un papel fundamental. Juega un papel fundamental en el desarrollo económico del país, y aparte que juega un papel fundamental, es una forma de organizar a la sociedad para la productividad. Y ha sido la misma China actualmente. ¿Qué exigencias tienen los jóvenes actualmente para la promoción de sus iniciativas productivas? Avanzar hacia zonas, pudiéramos decir, de exclusividad económica. Hay ejemplos ya de las zonas económicas especiales, donde se pueden generar flexibilizaciones de regulaciones para incentivar la producción, avanzar hacia la capacitación, que ya es un punto importante que tiene la juventud venezolana. Yo creo que es el elemento de inversión que la Revolución Bolivariana ha desarrollado con mayor hincapié. La juventud venezolana actualmente es una juventud muy capacitada, que tiene fortaleza, que está formada en distintas áreas, en las áreas sociales, en las áreas técnicas, en las áreas científicas, y generar un aparato productivo que tenga la capacidad de absorber esa mano de obra calificada, o esa puesta en escena de la juventud venezolana productiva, que genere productividad para el país. ¿Cómo hay avances? La banca ha flexibilizado muchos trámites, pero hay que poner esos avances de la banca total, no solamente de la banca gubernamental, sino la banca universal, tanto pública como privada, para que acompañe el emprendimiento de la juventud. Eso es un elemento que es fundamental. La banca juega un rol fundamental en el emprendimiento de la juventud. Otro, el acceso a las materias primas. La juventud está muy vinculada al sector industrial. Uno que tiene la oportunidad, por las tareas que comparte el partido, de visitar centros industriales importantes, desde Bolívar hasta centros petroleros como los de Zulia o los de Anzoátegui, vemos a la juventud vinculada a la gestión pública de la industria. Pero también vemos una juventud que se encuentra en el sector agroalimentario, desde el procesamiento primario de materias primas hasta el procesamiento final de productos para ser puestos en el mercado. Y también vemos una juventud que debe tener el conocimiento. Esto es una parte importante, que debe ya pasar de la masificación de la educación a la cualificación del conocimiento, a generar patentes, a generar creatividad, a generar inventiva, que sea para el bien común de la sociedad venezolana. ¿Qué puede hacer el Estado para lograr todas esas metas? Fomentar primero garantizar el ejercicio del gobierno. Eso es fundamental. Sin el ejercicio del gobierno, sin la paz política, es poco lo que se puede hacer. Paz política. A través del diálogo. A través del diálogo. Tenemos un proceso de paz política liderizado por el presidente Nicolás Maduro. Crédito, incentivo, flexibilización de trámites, apoyo a la producción con respecto a las cadenas de suministros, de insumos. Garantías a la propiedad privada. Garantías, esas están consagradas en la Constitución. Y se mantienen. Las garantías de la propiedad privada se mantienen, pero sí, habría que hacer un refuerzo. No hay, yo diría que es para el debate, señor Cheme. El gobierno venezolano ha sido un gobierno que la propiedad privada durante los ejercicios de bonanza se vio bien satisfecha. Habríamos que hacer una investigación de la cantidad de capitales venezolanos con base en nuestra patria, con RI en nuestra patria, con figuras jurídicas en nuestra patria, que se encuentran en otros países invirtiendo gracias a la época de prosperidad económica de la Revolución Bolivariana. Eso es innegable. Y segundo, esa propiedad privada debe ir de la mano con la justicia social, con el reconocimiento no solamente de los valores económicos como valores primordiales, sino también de los valores sociales. Pero eso se logra con equilibrio, con consenso, con producción. Y yo creo que actualmente en nuestro país hay una juventud emprendedora, una juventud trabajadora, que tiene conciencia en la producción, en lo que cuesta producir, en que hay que producir no a pérdida, sino producir con las ventajas que requiere ser productor,
pero también que debe tener inclusión social. Eso no está en discusión. Debe Yo creo contribuir, que es parte de la caracterización de la juventud venezolana actualmente. Inversión productiva e inversión social de la mano. Correcto. Y dentro del partido, ya ustedes son la juventud, dentro del partido, estas ideas a favor del emprendimiento privado, a favor de la iniciativa privada, a favor de la empresa privada, que juega un rol fundamental, y la mayoría de los venezolanos reconoce que la empresa privada puede jugar un papel crucial para superar la hiperinflación y el desabastecimiento. ¿Cómo son vistas estas ideas en general dentro del partido? Pero me responde cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Salvador, te preguntaba, ¿cómo son vistas, cómo son evaluadas, valoradas estas ideas de la juventud del PSUV a favor del emprendimiento, de la inversión productiva y de la inversión social, a favor de la propiedad privada, de la empresa privada, ¿no? ¿Cómo son vistas estas ideas? Porque uno a veces puede suponer que hay tendencias más radicales en el PSUV. Sí, yo creo que si nosotros evaluamos la relación del gobierno con la empresa privada, vemos que es una relación donde el clima político ha contaminado esa relación. Yo creo que la juventud productiva, en este caso la juventud chavista, la juventud trabajadora. La juventud trabajadora, pero la juventud que no es chavista y no es trabajadora, pero que produce, debe llegar a un pacto social. Nosotros debemos construir un pacto social, donde cerremos heridas. Presidente Nicolás Maduro, luego de una protesta de unas guarimbas que empezaron como protesta y después se convirtieron en un golpe de Estado, simulado, en una insurrección simulada, con apoyo internacional, donde hubo una cantidad de muertos importantes, donde se generaron heridas sociales importantes para nuestro país, convocó una agenda de diálogo. Y ahora nosotros debemos cerrar heridas con respecto a la relación gobierno-empresa privada de 20 años. Porque no hay que negar que desde que el presidente Nicolás Maduro, desde que el presidente Chávez, en 1998, los estudiosos, las investigaciones que se pueden hacer al respecto, las balanzas comerciales, los estudios que tienen que ver con cuantificar las inversiones internacionales, todo lo que tiene que ver con la macroeconomía, nos dice que desde que el presidente Chávez ganó la presidencia de la República, hay un sector empresarial que estimuló la desinversión, se puso del lado de la insurrección, recordamos fechas, tenemos 20 años de conspiración. Yo creo que hay que decirles a un sector que todavía promueve eso, ya basta. Necesitamos producir, tenemos ventaja comparativa con nuestros También tiene que haber un discurso oficial que logre integrarlos, incluirlos. Yo estoy de acuerdo, pero ha habido gestos, pero ante un gesto, una nueva puñalada, ante un gesto, una nueva insurrección, ante un gesto, una nueva guarimba. Recordamos, yo puedo recordar mi corta edad, tengo 26 años, 20 años de un mismo discurso, 1998 en contra de la constituyente, año 2001 paro de Fedecámara. Ha emergido un sector empresarial mucho más, que ha aprendido mucho más de la política. Correcto. Y de lo que ha ocurrido en Venezuela en estos 20 años. Hay que buscar ese sector empresarial. El presidente Nicolás Maduro ha hecho esfuerzos, hay reuniones permanentes con empresarios, hay apoyo, hay estímulo, pero hay que generar un pacto de gobernabilidad en el sector económico, tanto con los trabajadores. Un gesto en positivo no sería, por lo menos, revisar las expropiaciones que hay. Muchas de esas empresas están inactivas. Habría que evaluarlo, habría que discutirlo. Es decisión del presidente de la República, no tendría yo acá la autoridad para decirlo. Pero habría que evaluarlo, porque no se está cerrado nada, pero las áreas estratégicas, preservarlas. Pero en esas áreas estratégicas nosotros preservamos la propiedad del Estado sobre el petróleo, sobre los yacimientos petroleros. Pero no solamente el negocio no está en el yacimiento petrolero, está en los negocios afines. Usted muy bien lo sabe. En la petroquímica, en el procesamiento, en el conocimiento, en la refinación, en los servicios de la industria petrolera. Y ahí hay participación de los sectores privados. Y tiene que haber participación, pero debe haber un pacto. Primero, un pacto por la estabilidad del país. Y segundo, un pacto contra la corrupción. Yo creo que son los dos elementos fundamentales. Un pacto político de gobernabilidad para el futuro.
por la estabilidad del país y un pacto contra la corrupción por la producción. Porque vemos las noticias de sectores empresariales que el Estado le ha dado la mano, le ha dado el fiscal general Tarek William Saab, ha demostrado más de un caso que financiamiento... Para ti serían esas dos banderas fundamentales. Yo creo que son fundamentales. Política, en Sí. consecuencia económica, Y pudiéramos poner la un lucha tercer contra la punto. Y corrupción. pudiéramos poner un tercer punto, que es poco político, el respeto a las condiciones de la producción. Cuando hablamos de las condiciones de la producción, a una producción que sea garante, que sea ventajosa, pero que también tenga un fin social. Eso es un elemento importante. ¿Y por qué yo hablo de esta idea? Porque vamos a un nuevo periodo gubernamental. Y en este nuevo periodo gubernamental, luchando contra el asedio internacional, logrando la paz social interna y con un acuerdo país que ha llamado el presidente Nicolás Maduro en un sinfín de oportunidades y que tiene una réplica en un sector empresarial que quiere trabajar por el país, que actualmente está trabajando, quiere hacer negocio, pero que también necesita tener prosperidad social, porque si no tienes prosperidad social no puedes hacer negocio. Hay que entender esa forma. No hay estabilidad social. No hay estabilidad social. Excelente, Salvador. Bueno, muchísimas gracias por este análisis situacional. Muchas gracias por la invitación. Hasta pronto. Igual. Venezuela es de todos y la construimos entre todos. Todos somos la solución. Soy Oscar Chemmel y los invito a un próximo análisis situacional por Globovisión. Aquí nos vemos todos.